presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, señor intendente departamental, ingeniero Guillermo López, señor alcalde Cayetano Estopingi, legisladores, autoridades departamentales, presidente de la Junta, autoridades militares, autoridades policiales, autoridades eclesiásticas, me pareció ver a Monseñor por ahí atrás, pero fundamentalmente un saludo muy especial a los niños y a la población de este lugar que tanto quiero, al que vengo desde niño, no a hablar en nombre del gobierno, sino que acompañarlos en la historia que llevan tan adentro, que es la de los raidípicos aquí, y donde tantos amigos hemos generado. Yo lo primero, presidente, voy a salir un poquito del protocolo y le quiero reconocer públicamente una de las primeras decisiones que usted tomó cuando llegó al gobierno, que fue la de jerarquizar y darle la real importancia que las fechas históricas en este país tienen y recordarla de la forma que merecen. Y esto no es casualidad. Todo país, toda población que quiera construir un futuro tiene que saber y tener muy claro desde dónde viene. Tiene que tener muy claro cómo se formó este país, qué hicieron aquellos muchos uruguayos cuando en esas luchas y cruzadas libertadoras las conquistas generalmente se lograban a cambio de la vida. Y solo así, teniendo claro eso, es que podemos construir hacia adelante y tener claro hacia dónde vamos. Hoy en Uruguay es una fecha compartida. Yo, si cierro los ojos y miro hacia atrás, me recuerdo en la escuela con alguna pluma en la cabeza o con una espada en una mano recordando el descubrimiento de América, el Día de la Raza, de la Hispanidad. Pero hoy estamos acá, en Sarandí Grande, en el penúltimo acto oficial de este gobierno. Y si bien podría ser un raconto histórico, más allá de que no soy muy bueno en eso, creo que lo que hoy, como integrante de este gobierno, tenemos que tratar de interpretar qué fue lo que aquellos uruguayos hace casi 200 años los llevó a dar su vida, a luchar, ¿a cambio de qué? No hay dudas, y en eso vamos a estar todos de acuerdo, que la palabra que resume claramente lo que esos uruguayos dieron se llama libertad. Y la historia del Uruguay, a lo largo de todos los años, se ha ido formando, se ha ido construyendo a través de cruzadas libertadoras, a través de lucha por la libertad. Nuestro gobierno no ha sido ajeno a esas luchas por la libertad. En algo vamos a estar todos de acuerdo, y es que todos los uruguayos abrazamos, usamos y a veces cantamos. Recién en el himno la nombramos varias veces, la palabra libertad. Pero también tenemos que tener claro que no todos los uruguayos interpretamos la palabra libertad de la misma forma, ni aplicamos la libertad de la misma forma. Este gobierno, del cual hoy me toca hablar, y le agradezco al presidente la confianza, yo no me tomé el atrevimiento de consultar a los demás integrantes, pero estoy seguro que voy a representar el sentir de muchos de ellos. Primero diciendo que nos sentimos orgullosos de formar este gobierno. A los pocos días de asumir, tuvo el primer desafío de luchar por la libertad. Y ahí, con el presidente a la cabeza, hubo que definir qué camino recorrer frente a una pandemia, que lo único que sabíamos de la pandemia era que no sabíamos nada. Y ahí, frente a presiones de todo tipo, en algo que parece lejano en el tiempo, pero que vale la pena recordar, el presidente decidió, por esa frase que nos va a marcar por mucho tiempo, que fue la libertad responsable. Esa libertad responsable
nos ha acompañado a lo largo de estos 4 años y medio y nos ha animado a encarar diferentes desafíos, algunos propios de esa pandemia. Y el primer desafío fue económico. Había que poner la casa en orden, había que bajar la inflación, había que recuperar el salario real. Y vaya si hoy los uruguayos, con la menor inflación en mucho tiempo, con la recuperación de salario real, con el menor desempleo en muchísimo tiempo, no tienen un poco más de libertad. Al mismo tiempo, la pandemia nos generó desafíos en tema salud y ahí nuevamente, luchando por la libertad, entendiendo por libertad que todos los uruguayos tuvieran las mismas posibilidades independientemente de donde vivieran. Y ahí comenzó una carrera contra el tiempo, instalando CTI en prácticamente todas las capitales departamentales, llevando ambulancias y policlínicas a pueblos que ni siquiera aparecen en el mapa. En definitiva, dándole mucho más libertad a los uruguayos para que estuvieran donde estuvieran, tuvieran las mismas posibilidades. Parece increíble, pero al mismo tiempo nos tocó comenzar a cumplir con las promesas preelectorales. Y así como nos habíamos comprometido con la población, tuvimos que llevar al Parlamento, poner a disposición de todo el sistema político una ley de urgente consideración, que en definitiva, si analizamos artículo por artículo, no era otra cosa que buscar más libertad para los uruguayos. El pueblo uruguayo laudó y hoy, ¿quién puede dudar de que aquellos uruguayos que quieran trabajar tienen más libertad para ir a trabajar aun cuando haya compañeros que entienden que tienen que hacer un paro? ¿Quién va a dudar de que aquellos uruguayos que quieren transitar libremente hoy tienen más libertad para poder transitar y los que quieren cortar que lo hagan al costado de la calle? Sin embargo, no todos los uruguayos ahí nos paramos del mismo lado de la libertad ni profesamos la misma libertad. Hoy nosotros no solo estamos convencidos de seguir ese camino, de mantenerlo y profundizarlo, sin embargo, hay otros que ofrecen volver atrás y derogar esos artículos de la LUC. Para que los uruguayos nos sintamos un poco más libres, había que mejorar el tema seguridad. Por primera vez, después del retorno a la democracia, todos los índices han cambiado de tendencia. Esto no quiere decir que el problema esté solucionado. ¿No se sentirán más libres los uruguayos con más y mejor seguridad? En la misma línea, ofreciéndole más libertad a los uruguayos, entendimos que quien vivía en Caraguatá tenía que tener la misma opción que quien vive en Sarandí Grande si quiere plantar soja, y que el resultado de la soja no estuviera supeditado que para poder llegar al puerto tuviera que hacer 200 o 300 kilómetros más. Y ahí comenzó en el Uruguay una inversión histórica en lo que es infraestructura. Más del 80% de la caminería de este país está intervenida. No les voy a contar a ustedes el impacto del ferrocarril, que además ustedes como sociedad se rebelaron y entendieron que no tenía que pasar por acá, sino que como sociedad hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué les voy a contar a ustedes de lo que hoy está pasando en Ruta 5? Y eso no es otra cosa que darle más libertad a los uruguayos para que puedan vivir, puedan trabajar, puedan ir a donde quieran y puedan estar donde quieran. Y creo que ahí indudablemente hay un antes y un después en este país. Además de
las cosas que nos comprometimos, también encaramos otras, que créanme que también tienen que ver con la libertad. Pero son esas cosas que tal vez no eran políticamente simpáticas, o hubiera sido mucho más cómodo decir, dejémosla para más adelante. Sin embargo, este gobierno no midió costos electorales y hizo lo que todo el sistema político en este país decía que había que hacer, que había que reformar la seguridad social. Y nuevamente ahí nos encontramos con interpretaciones diferentes de la libertad, con concepciones diferentes de la libertad. Nosotros estamos del lado de que estamos convencidos que ese es el comienzo del camino. No por nosotros, que ya estamos con gran parte del camino recorrido, sino por nuestros hijos, nuestros nietos y fundamentalmente por aquellos que hoy no han nacido. Sin embargo, hay otro grupo de uruguayos que entienden que hay que dar marcha atrás, que hay que derogar y nos están presentando frente a ese plebiscito. Yo les diría a ustedes que pensaran de qué forma lograríamos que los uruguayos sean más libres. Los uruguayos a veces no eran libres de ir a trabajar porque no sabían si había un paro escolar o no había un paro. Y necesariamente había que encarar una reforma educativa, entre otras cosas, para que la educación fuera por los caminos que tenía que ir y no estuviera comandada por sindicatos que muchas veces no es que perjudicaban a los niños, dejaban a padres sin trabajar. Este gobierno comenzó a hacer lo que entendía que había que hacer, fuera simpático o no fuera simpático, y ahí es que estamos de cara a la reforma educativa. De las Fuerzas Armadas, siempre llamados a poner el hombro cuando el Uruguay los necesita. Siempre llamados a cuidar la libertad, la soberanía y a proteger nuestras fronteras. Todos dicen que nuestras fronteras son un colador, que, sin embargo, desde el año 1981, el Uruguay no compraba aviones de combate para la Fuerza Aérea para proteger sus fronteras. Este gobierno tomó la decisión y hizo lo que había que hacer. Desde el año 81, la Armada Uruguaya no tiene buques nuevos de guerra para proteger el desafío de proteger nuestras fronteras marítimas. El Uruguay está encaminando y en los próximos días estaremos anunciando el comienzo de la construcción de patrulleras oceánicas. Todos nos quejamos de que no tenemos radares, de que somos un colador. En los próximos días este gobierno va a estar anunciando la adquisición de un paquete tecnológico que va a poner al Uruguay a la altura de países del primer mundo en cuanto a protección de sus fronteras, avance tecnológico que también exigen otros desafíos, como es el Mundial del 2030 que tenemos por delante. Dejando un poco para lo último, pero no por menos importante, sino porque me caben prendas. Ustedes recordarán 5 años atrás lo que se decía de este que hoy es gobierno con respecto a la sensibilidad social, con respecto a los planes sociales. Hoy podemos decir con orgullo que el Uruguay tiene inversiones récord en programas sociales, tiene inversión récord en primera infancia, algo que aquí no se hacía y que estaba olvidado. Pero déjenme una sola cosa, que es lo que quiero ejemplificar cuando digo que tenemos uruguayos parados de un lado de la libertad y uruguayos parados de otro lado de la libertad. Indudablemente que todos los uruguayos, independientemente del pelo político,
deseamos lo mejor para aquellos que más necesitan de la presencia del Estado. Indudablemente tenemos formas diferentes de hacerlo. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Desarrollo Social, la política era de asistencialismo total. Nosotros, por libertad, entendemos otra cosa. Por libertad entendemos que el Estado tiene que estar dando los instrumentos, tiene que estar acompañando, pero en definitiva es la persona, es el ser humano el que tiene que lograr despegar. Y el ejemplo más claro que hay con eso fue el cambio que introdujo el ministro Lema y su equipo, aquí hay parte de él, cuando decidieron eliminar los topes para poder acceder a las prestaciones de asignaciones familiares. ¿Se acuerdan? Los uruguayos que tenían prestaciones tenían que andar con una calculadora en la mano o pidiendo para trabajar en negro, porque si se pasaban del mínimo, el Estado los castigaba y les sacaba las prestaciones. Nosotros cambiamos diametralmente eso porque entendemos que esa no es la forma de desarrollar a los uruguayos. Los uruguayos hay que acompañarlos, hay que apuntalarlos, pero luego hay que dejarlos que caminen solos. Cuando llegamos al Ministerio de Desarrollo Social, por definición no podía entrar a las cárceles. Y resulta que de las cárceles es que sale la mayor cantidad de gente que después termina en calle. Hoy el Ministerio de Desarrollo Social no solo está dentro de las cárceles, preparando a uruguayos para reinsertarse, sino que tiene bajo su órbita el DINALI. Nos quedan 15 días para que los uruguayos tengamos que tomar una definición muy importante, que no pasa solo por elegir el nombre del presidente. Los uruguayos vamos a tener que elegir de qué lado de la libertad y qué forma de llevar adelante la libertad queremos para nuestro país. Este es el último 12 de octubre de este equipo de gobierno. Pero si Dios quiere, para los que somos creyentes, pero fundamentalmente, si la población y los uruguayos así lo entienden, el año que viene vamos a estar acá festejando los 200 años de la batalla de Sarandí, pero fundamentalmente vamos a estar acá para seguir luchando para que los uruguayos sean cada vez más libres. Muchas gracias.